Hola a todos, qué alegría saludarnos en nuestro programa Al ritmo de Dios, Radio Verbum Dei. Hoy nos encontramos con Víctor González. Él es misionero sacerdote de nuestra comunidad, actualmente es párroco en Velilla de San Antonio, ya nos contará un poco. Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, buenas tardes, no sé, a todos, gracias por la invitación. Efectivamente, soy Víctor González Serrano. Nací en Chile, soy de Chile y efectivamente ya soy misionero desde hace unos añitos y también sacerdote. Y como decías, estoy en una comunidad en Velilla de San Antonio, que los que conocéis por aquí al ladito de Loeches, y la verdad que bastante bien, muy contento, muy animado y con muchas ganas. Bueno, Víctor, entonces a nosotros acá en nuestro programa nos gusta mucho conocer a nuestros invitados, su historia, y Mm, vamos a empezar por ahí. Cuéntanos mm, un poco cómo era tu infancia, cómo eras de mm, niño, qué querías ser de grande, háblanos también de tu país, de mm. Chile. Bueno, a ver, tuve la suerte, soy el menor de 7 hermanos, eso también es ya una primera suerte que tuve. Nací en una familia, vivíamos en un lugar de campo, en Chile. Eh, Soy el menor de 7 hermanos, somos 5 varones y 2 chicas, papá y mamá siempre con nosotros. Tuve la suerte, que en aquel tiempo yo no lo veía suerte, y es que mi padre trabajaba en casa, tenía un taller, y mi padre siempre estaba en casa. Entonces, claro, en aquel tiempo te molestaba un poco, no te dejaba, no sé, lo típico, jugar con los niños o ciertos ratos, ¿no? Te mantenía más controlado, ¿no? Pero luego fue una maravilla porque siempre fue una familia muy unida, muy unida. Vivíamos en el campo, teníamos muchos animales, caballos, bueno, un montón de animales. Toda una vida muy, muy, muy tranquila, muy familiar. Los animales que más destacaban en casa eran los caballos. ¿Por qué? Porque aparte de lo usaban para trabajar y aparte también para hacer deporte, un deporte que es en Chile con los caballos, una especie de rodeo, bueno, una cosa muy propia de allí, que a mis hermanos les gusta mucho. Entonces, claro, de pequeño era como la actividad, que iba con los caballos. De hecho, yo recuerdo que de pequeño mi padre me regaló un caballo y iba con el caballo para arriba, para abajo, pero reconozco que no. Me gustó, pero afición no le cogí. A mí de pequeño me gustó más el fútbol, así que me lancé más por él, llegué a ser portero del equipo del pueblo, del barrio, bastante bien, la verdad, me gustaba mucho. Entonces, en general, una infancia diría muy bendecida, con mis padres, mis hermanos, muy familiar, con los tíos, los primos, un ambiente de campo. Por ejemplo, los veranos, yo recuerdo los veranos, lo pasábamos muy bien porque había un río muy grande donde nos bañábamos, compartíamos con los vecinos, los amigos. Un ambiente muy, 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 muy tranquilo, éramos todos familiares. O sea, un ambiente muy, 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 bastante bien. Entonces crecí en ese ambiente también había la fe en medio, en mi pueblo, en una parroquia, era una capilla grande. Entonces, claro, eso daba mucha libertad porque, entre comillas, no era parroquia, entonces era más libertad de juego con la señora. Digo de juego, no de jugar, sino que de juego en el sentido de acción. Que estamos con la señora, que sabía una novena, que sabía una actividad, ayudábamos todos. Entonces, un ambiente como muy, muy familiar, muy, muy bonito. Y en ese ambiente crecí de alegría, de tranquilidad. Lo típico, que no ya creces un poco, ya tienes bicicleta, vas con los amigos en bicicleta por el pueblo de un lado para otro. O sea, no, en general un ambiente muy, muy. Agradezco mucho ese ambiente como muy sano, muy familiar, de mucha tranquilidad. No sé, digamos, yo la palabra que utilizo siempre cuando me acuerdo de mi infancia, digo una infancia bastante bendecida, bastante protegida, muy, muy bonita en ese sentido. Y después de eso terminaste el colegio y decidiste ir a estudiar. Sí, efectivamente, al ser el menor, tuve ventajas, aparte de ser más mimado, por supuesto. Tuve ventajas que pues, pude estudiar más y en mí se fue generando como un deseo de hacer algo diferente a lo que hacían todos mis hermanos, todos mis amigos, todos los gente que era pues crecer y quedarte del pueblo y casarte por allí y tal. Y en mí se fue generando algo diferente, es decir, yo quiero salir, quiero estudiar, quiero conocer el mundo, quiero un poco como romper un poco esa cadena, ¿no? Y así fue. Tuve la suerte que justo cuando estaba en el último año de bachillerato, eh, una de mis tías quedó viuda y entonces me propuso vivir con ella. Entonces dije, aquí tengo mi oportunidad y yo terminé bachillerato y me fui a vivir con ella ese año a la ciudad, a Santiago. Mientras me adaptaba, mientras conocía,
tuve un año viviendo con ella y al segundo año ya me independicé, ya vivía solo y tal. Entonces el primer año como de aterrizaje, entonces lo primero fue que siempre me gustaron mucho las cosas manuales, el trabajo manual, las manos y tal. Entonces por ahí empecé, dije, bueno, pues lo mío será empezar por ahí porque me encantaba. Y me hice primero un pequeño curso de muebles, que al final terminé trabajando en una, que era muy bonito, en una cosa, en un astillero. Los astilleros son donde se hacen los barcos. En este caso no eran barcos, eran lanchas de paseo. Trabajé 2 años allí, fue muy bonito, me encantaba. Entonces ya eso me fui como avanzando y eso ya me posibilitó luego empezar ya a estudiar algo más de carrera, ¿no? Porque aquello era más como de formación profesional y ya luego ya empecé ya a apuntarme ya, que yo me apunté ya a una escuela ya más de carrera, que ya más diseño, era ya diseño de muebles, ya algo más de carrera, ¿no? Yo estaba en ese proceso cuando una tarde, lo acuerdo perfectamente, de noviembre, en Chile noviembre es ya prácticamente verano, en Chile verano es enero y febrero, de noviembre es ya prácticamente verano, y recuerdo una tarde de noviembre, yo estaba en donde vivíamos, en una pequeña plaza, y salían por las tardes los niños, las madres con los niños, y allí en esa plaza, tomando un helado, conocí a una chica del barrio, y esa chica conocía a Verbum Dei. Entonces esa chica fue la que me invitó a participar, que había conocido unos misioneros, que acaban de llegar y qué tal. Y bueno, me animó y las cosas como son, pues me animé a ir a, no sé si por la chica o por la invitación, pero una cosa me fui, me fui. Y a finales de noviembre del 97, yo con 18 años, que fue cuando llegué el primer día al encuentro con los misioneros, eh, reconozco que, mira, si me preguntáis qué pasó ese día, qué dieron, hubo misa, no hubo misa, hubo charla, yo no me enteré de nada. O sea, yo no sé qué hubo. Lo que sí sé que hubo fue que vi gente muy feliz y gente muy libre. Y eso a mí me gustó mucho porque sentía como que si la fe que había vivido de niño ya no me daba respuesta ya de joven. Entonces, cuando yo conocí Verbum Dei, cuando conocí a los misioneros, en este caso los misioneros, sentí que la fe como que se activaba, como que la fe ya no era solo una cosa de niños, que ya podía ser una cosa de jóvenes. Y eso a mí me encantó, porque yo sentí que la fe que había vivido como niño en casa, con mis padres, mis hermanos, en la capilla, con los amiguitos, como que fue muy bonito, pero que fue como para esa etapa. Luego ya crecí y sentí que la fe se quedó como pequeña y ya no me daba respuestas a mis inquietudes que tenía como joven, bueno, todo eso. Y cuando conocí a los misioneros, pues sentí que la fe como que se volvía a activar, como que volvía a encontrar algo ya más acorde a mi realidad de joven. Y eso me encantó y me apunté a una actividad que hubo con los misioneros en el sur de Chile en enero del 2000, perdón, del 98 y fui a la actividad, claro, y aquello fue como el descubrir una manera nueva de vivir la fe, que ya no era solo una cosa de cumplir, de rezar, sino que era ya una manera de encontrarse a Cristo, de compartir con Él la vida, y eso pues en mí fue una revolución, la verdad. Yo siempre tuve fe, no digo, yo tenía fe, o sea, pero claro, para mí esto fue como algo diferente, ya no es la fe que hay que creer, que hay que cumplir, sino para mí era ya el encuentro con alguien que ya está vivo, que me quiere, que está conmigo, y eso para mí fue como toda una revolución. Y de ahí en adelante, pues empecé ya mi vida de estudiante, era estudiante, pues ya como un joven comprometido con los compañeros, con la vida. Entonces siento que fue como algo que me lanzó a vivir toda mi vida en adelante. Mm. Bueno, Victoria, en eso que nos has compartido de cómo conociste la comunidad, los misioneros, lo que te atraía, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco ese intuir que Dios te estaba llamando para algo diferente, la vocación, ¿cómo fue? A ver, yo creo que lo primero es decir que para mí el encuentro con Cristo como joven me dio mucha vida, eso es lo primero. O sea, yo me sentí como muy renovado, con mucha fuerza y con algo que dar a los compañeros. ¿Os acordáis que decía que vivía en una residencia de estudiantes? Y yo no paraba, iba a estudiar, trabajaba, iba a los encuentros, volvía. Y cada vez que entraba en casa había un grupo grande de jóvenes
y todos apagados, todos tristes, todos apenas. Y yo sentía que como un fuego por dentro, y decía, pues esta gente, tío, tiene la fuerza, y me iba de un lado para otro. Entonces, claro, en mí fue generando como ese deseo de decir, pero ¿cómo se están perdiendo la juventud? O sea, ¿cómo se están perdiendo la fuerza? Y yo o sea, ya vivía yo, o sea, sin proponérmelo, yo ya vivía mi fe, vivía mi vocación, vivía mi entrega. Y iba a los encuentros, les invitaba a uno, invitaba a otro. Entonces sentía como quien dice, quien tiene un tesoro que tiene que repartirse. Eso es como lo que sentía en mi corazón, ¿no? Y no paraba de un lado para otro, iba, venía. Y en medio de todo eso, perdón, voy a poner esto en silencio. En medio de todo eso, eh, ponía, empecé a descubrir que eso me hacía muy feliz, porque como sentía como quien dice, me siento pleno, me siento vivo, y fue generando en mí como esa felicidad muy grande, ¿no? Y una de las cosas que influyó mucho fue que había un muchacho compañero con el que compartíamos la residencia, que era un chico que yo admiraba mucho, estudiaba antropología en la de UR de Chile, una universidad muy importante, y un chaval un muchacho muy, o sea, muy como logrado como persona, era un chico, una melena impresionante, unos músculos, iba al gimnasio, un tío guapera, de esta gente que dice, y estudiaba antropología, que era una carrera ya muy elevada, ¿no? Y el tío era muy astuto. Me esperaba por la tarde para hablar y hablaba. Y él fuimos cogiendo confianza y él poco a poco me fue diciendo que él tenía todo, pero le faltaba lo más importante, que era el motor de vivir. Y a eso me impactó, porque yo sentía que es lo que yo tenía. Yo tengo un motor. Este muchacho tiene todo, pero no tiene motor, no tiene fuerza por dentro. Y un día me esperó por la tarde, estaba muy desesperado. Me dijo, Víctor, por favor, mira, no me siento bien. Y cenamos juntos, tal, empezamos a compartir. Y claro, yo todo un día que traía de marcha, de ida, de venida, y cenamos, empezamos a hablar y yo sentado me quedé dormido, que eran como las 2 de la mañana. Él hablaba, yo me dormí del sueño y desperté a las 3 o 3 y algo de un grito suyo. Víctor, yo me despierto y yo le miro y el tío estaba de espalda, yo me acerco y el tío se había cortado las venas esa noche. Y yo veo el charco de sangre y digo, pero Hugo, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? Y me abalanzo con él y le cojo las manos, le apreté con algo lo que pude, me eché a la calle, cogí un taxi a las 3 de la mañana, no sé, y me fui al hospital con él, lo llevé. Entonces, yo recuerdo esa experiencia, nunca la voy a olvidar. Cuando entramos en el hospital, me pasa un número de teléfono escrito a mano en una hoja de papel y me dice, por favor, llama a mi madre. Y yo recuerdo esa madrugada en el hospital frente a una cabina de teléfono, diciendo, yo era, ¿cómo yo marco ese número? Despertaba una pobre mujer a las 5 de la mañana para decirle que su hijo se está muriendo. A mí se me partía el corazón, ¿no? Y a la vez también a mí sentía que me ardía por dentro de decir, pero ¿cómo puede ser que una persona llena de vida no tenga fuerza para vivir, ¿no? Entonces, todo eso fue generando en mí un deseo de decir, ¿y si me dedico a esto? ¿Y por qué me voy a dedicar a gastar mi tiempo haciendo casas bonitas o muebles bonitos? Tal? Y si me dedico mejor a esto, a construir vidas, a compartir con la gente. Y así surgió la vocación. O sea, para mí la imagen más bonita así fue como, no fue una cosa abrupta, no fue que diga, que yo haya dicho, no quiero. No, para mí fue algo como tan normal, como, para mí la imagen que tengo como cuando uno está en el avión y el avión coge velocidad y de repente, ¡pum!, se eleva, ¿no? Y por supuesto que siente cuando se eleva, pero no es que una cosa que diga, hoy se va a elevar, no, siente que se eleva y ya está. Cuando no te das cuenta estás volando, ¿no? Algo así, sino que fue mi vocación, ¿no? Y lo más chistoso era eso, que yo cuando fui con mis amigos, con mi familia, tal, como la novedad, ¿sabes? Que me decidí, me voy a hacer misionero, yo esperaba que todos dijeran, ¡guau!, tal, todos diciendo, pues ya está, ¿no? Fue muy chistoso porque nadie decía, nadie se sorprendía, y yo, ¿por qué te sorprendes? Y yo, ¿por qué me va a sorprender si lo que estás haciendo, no? Y para mí fue como una parte, fue como confortante, como decir, no va a ser nada raro, nada extraño. Como que seguí, la imagen más bonita que tengo es eso, como un avión. Llevaba una velocidad ya que solo le faltó levantarme y se levantó y hacer millas, ¿no? Que es lo que estoy haciendo.
En ningún momento fue traumático, para nada. Yo siempre dije al Señor, Señor, mira, sabes que esto, nunca pensé yo en ser misionero y nada. Si me das la gracia, pues aquí estoy. Y hice como un pacto, como un trato con el Señor. Dice, mira, voy a estar ahí dedicado, mientras me des la gracia, cuenta conmigo. El día que no me des la gracia, pues mira, pero mientras tengo la gracia, y de hecho cuando me ordené sacerdote, que me ordené en Camerún, en el 2013, elegí como lema, soy lo que soy por la gracia de Dios. Es un pasaje que me encanta, ¿no? O sea, soy misionero, soy sacerdote, tengo vida, tengo fuerza, no porque, no sé, no porque sea, siento que soy lo que soy por la gracia de Dios. Eso me encanta, ¿no? Tengo vida, tengo alegría, tengo paz, tengo tranquilidad. ¿Por qué? Porque soy Víctor. Porque Dios me da la gracia de tener lo que soy. Y eso siempre me ha hecho muy feliz. Ujú. Bueno, Víctor, y bueno, ya nos dijiste más o menos cómo reaccionaron así tus amigos, que ya les parecía muy obvio, pero tú qué hiciste, le compartiste todo ese fuego, ese motor que llevas a un misionero. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Te fuiste a vivir con los misioneros? ¿Qué pasó ahí después? Sí, buena pregunta. A ver, yo estaba estudiando, estaba trabajando, yo seguí mi proceso. De hecho, pasaron 4 años. O sea, no fue una cosa de un día para otro. Los misioneros dijeron, sí, tranquilo, o sea, tú continúa y vamos viendo en el camino. Y siempre sentía una cosa clara, que era como mi certeza. Yo decía, mira, yo no sé si me voy a casar, si no me voy a casar, si me voy a hacer cura, si no me voy a hacer cura. Lo que sí sé es que siempre seré misionero. Porque para mí era como lo que descubrí, como yo voy a ser misionero. Sea casado, no sea casado, sea cura, no sea cura, sea lo que sea, yo voy a ser misionero. Es decir, yo voy a ayudar a que la gente conozca a Cristo, ¿no? Entonces, claro, para mí fue muy bonito porque no me sentía como presionado, como decir, tengo que ser tal, ¿no? Yo ya soy lo que soy. Ahora simplemente tengo que buscar cómo. Y ahí, pues, en ese cómo, pues fue surgiendo la intención, lo fui compartiendo con los misioneros y dije, bueno, pues quizás es esto. Yo sabía que ya compartí, que lo mío era más lo material, ¿cierto? Lo práctico y eso de meterte en una carrera más intelectual y tal. Y bueno, pues me da un poco de miedo, pero digo, pues ya está. Lo que hay, ¿no? Lo que toque. Y pues me tiré para adelante y aquí estoy, ¿no? Entonces fue como digamos así, como un discernimiento muy libre, como si en ningún momento tenía la opción a priori y ahora hay que encajarse ahí. Al contrario, yo sentía que ya era lo que era, sin embargo tengo que buscar cómo y dónde. Y Dios me fue mostrando el camino y lo fue señalando y ya estoy, ¿ya? Y así fue. Y más o menos ahí mismo también intuías porque, no sé, una cosa, ser misionero y la llamada también a ser sacerdote, o eso también se fue dando con el tiempo. A ver, yo creo que se fue dando con el tiempo, porque siempre tuve claro esto. Yo, sea lo que sea, seré misionero. O sea, y por eso me gusta en Verbundey, en la tumba de Jaime, el fundador, lo pone así, ¿no? Jaime Bonet, misionero sacerdote. No sé, me gusta, ¿no? Porque yo siento que en mi caso fue así. O sea, yo siento que primero la llamada fue a ser misionero, eso es lo primero. Si casado o no casado, misionero. Y luego lo de sacerdote, lo mismo. Si me siento llamado a ser sacerdote, también surgió como algo, digamos así, dentro de la llamada. Quiero ser sacerdote, sí, pero mi sacerdote, misionero. Por eso cuando estaba estudiando, en mi último año sentí la llamada a pedir, de hecho yo pedí, me sentía llamado a ir a África y yo lo pedí. ¿Y por qué? Porque dije, somos misioneros, o sea, yo no puedo ir a un lugar solo porque me convenga a mí, solo porque allí tengo mis amigos, mi gente, incluso porque tengo un trabajo ya asegurado. Yo soy misionero y quiero ir donde Cristo me llame, ¿no? Entonces lo pedí y el superior aquel tiempo dijo, fue muy chistoso porque el superior dijo, llevo 6, porque había repetido el mandato, dice, llevo unos 6 y 10 años de superior general, dice, y en 10 años nadie me ha pedido ir a África. O sea, todo el mundo pide ir a lugares más bonitos, ¿no? Más. Yo me sentía llamado y me fui, y la verdad que fue una experiencia maravillosa, luego la puedo compartir. Y de hecho yo pedí ser ordenado en Camerún, yo fui ordenado en Camerún, ahora por ejemplo que estuvo el Papa en Camerún, es bonito porque ves los lugares donde estuvo, son lugares que yo conocí, estuve allí, fui ordenado allí, conozco a la gente, sentí que el corazón también se te ha hecho grande, ¿no? Se te ha hecho grande. Entonces fue una experiencia pues maravillosa en este sentido. Y antes de contarnos, porque ya estoy muy curiosa con toda tu experiencia de África, cuéntanos un poco tu recorrido misionero, ¿en qué lugares has estado?
A ver, como estudiante tuve la suerte de empezar estudiando como misionero en Chile. Íbamos como alumnos externos al Seminario de Santiago. Entonces estudiamos la filosofía, fue una experiencia muy bonita. Conocimos la iglesia, los seminarios. Y luego ya el siguiente paso fue empezar a estudiar teología, que fuimos a México. Estuve en 2 ciudades, en Puebla y en Guadalajara. Y luego de ahí, en medio se hace un año de misión o 2, y en mi caso fue un año, que tampoco llegó un año, fue 8 o 9 meses, que volví a Chile, que fue la única vez que he vuelto a Chile desde el 2005, o sea que llevo ya 20 años fuera de Chile. Estuve allí unos meses haciendo pastoral y luego me vine aquí a Madrid para continuar los estudios. Ujú. Los terminé aquí en Madrid, Loeche, que se llama nuestro centro, y de ahí fue que terminando esos estudios fue cuando directamente, o sea, ni siquiera pasé por Chile, de aquí directamente me fui a Camerún en el 2011. Recuerdo que era lo que os acordáis, era el contexto de la JMJ Madrid y todo eso. En todo ese contexto de la JMJ yo recuerdo que me estaba poniendo las vacunas, tal, para lo de África, haciendo el certificado de médico. Entonces, en todo ese contexto estaba yo con ese deseo de, venga, cuenta conmigo y nos fuimos. Pero claro, fue una experiencia, primero que nada, mía, de una opción personal, como diciendo yo no tengo que buscar controlar la vida. O sea, yo tengo que, esto es de Dios y que Él me conduzca, ¿no? Y aquí quiero decir una cosa bonita, o sea, yo he ido a África, he vivido allí, estuve casi 10 años, de hecho estuve hasta el COVID lo pasé allí, cuando terminó el COVID ya fue cuando me cambiaron de destino. Y yo vi maravillas. Yo puedo decir que yo he visto milagros. Yo he visto milagros. Primero que nada, el milagro de vivir tan feliz. Eso es el primer milagro. O sea, no tienes nada, no tienes ni lo mínimo lo tienes. Pero yo recuerdo esos momentos cuando llegué a Camerún que dices tú, sabes, el calor, el ambiente, el aire, el ruido, todo. Yo decía, yo tendría que estar hecho polvo, pero estoy feliz, estoy contento, tengo paz, tengo alegría. Y ahí sentí que realmente, esto es una frase mía, que es muy, si quieres la puedes patentar como frase de Víctor. Yo siento que no somos más felices porque no le dejamos más espacio al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo creo que era abrir paso en nuestra vida, hacernos muy felices. Pero claro, como nosotros queremos controlarlo todo, yo creo que el Espíritu Santo dirá, bueno, pues ya está, hazlo tú, ¿no? Hazlo tú, dirígete tú, ya cuando te canses me dices. Y yo siento que en los dos lugares que he estado, que ha sido en los 2 destinos que he tenido, que ha sido Camerún y ahora aquí en la parroquia, en los 2 destinos son destinos que me ha abierto al Espíritu Santo y he sido muy feliz. Siento que el tiempo que he estado allí ha sido un tiempo muy bonito y ahora el tiempo que estoy aquí también estoy disfrutando mucho. O sea, en general, siento que es eso. O sea, creo yo cuando intentamos controlar esto es cuando se nos escapa de las manos. Creo que esa es la experiencia que tengo. Cuando te pones, pues lo disfrutas y así fue. Llegué un momento que te sientes uno entre la gente y suelta las amarras, suelta tus seguridades y te deja como el avión, ¿no? Y empiezas a volar y disfrutas completamente, ¿no? Pero son dos destinos muy diferentes, Víctor. África y una parroquia en un pueblo. ¿Qué nos puedes compartir como experiencia de contraste en cada uno? Por ejemplo, ¿cómo se plasma el carisma Verbundey ahí en una parroquia? A ver, yo creo que en general, cuando yo iba a visitar a la familia a Chile y tal, porque claro, yo venía de África, era porque al menos en Europa se conoce África, pero en Chile era como África, como en otro mundo, ¿no? Y yo cada vez que iba por allí me preguntaban todos, bueno, ¿cómo son los africanos? ¿Cómo son los africanos? Y me decían, cuando estaba en África me decían, ¿cómo son los chilenos? En el fondo yo creo que decía la misma cosa. Mira, en el fondo son las mismas personas, somos los mismos. Quizás un poco más negro, un poco más blanco, un poco... Pues son las mismas personas. Estás allí, ¿qué hay allí? Pues gente que lucha, gente que trabaja, gente que estudia, gente que se casa, gente que tiene hijos, gente que construye su casa. Si quieres más precario o mejor, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la experiencia que tengo yo? La experiencia que tengo yo es que en el fondo el ser humano es el mismo. Con matices, por supuesto, pero somos los mismos, con los mismos deseos, con los mismos sueños. Entonces, ¿cómo se vive la misión? Para mí la respuesta que tengo es simple. Una vez que llegas al lugar, pues intentas entender a las personas, comprenderlas,
¿Por qué? Porque no puedes evangelizarles si no les entiendes, si no comprendes sus sueños, sus ilusiones. No puedes llegar desde arriba. Llegué, ya soy el Salvador, ¿no? Llegas, te pones a caminar con ellos, uno más, como hacía Jesús, uno más entre ellos, y desde ahí pues vas entendiendo, ¿no? Entonces hay un pasaje de San Pablo que dice, sé vivir en la escasez y en la abundancia. Estoy entrenado en todo. Yo siento eso, o sea, viví un tiempo de escasez. Yo tengo que decir que en África nunca pasé hambre, o sea, mentiría si digo que pasé hambre. Ahora, todo era justo, o sea, nada se tiraba, nada sobraba, o sea, todo era justo, todo era medido. Y claro, ahora estoy en Europa, que es otra cosa, todo sobra, todo, ya saben, o sea, una vez alguien decía, bueno, no, alguien no, yo lo digo, o sea, siento que lo que teníamos allí, aquí no lo tenemos, y al revés, lo que aquí tenemos, allí no lo tenemos. Entonces, allí, ¿qué falta? La estructura, que es lo que hay, un montón de gente por todas partes. Aquí es al revés, que hay estructura, que falta la gente. Pero en el fondo estoy diciendo que somos los mismos. Sueños, ilusiones, siento yo que no cambia, o sea, no hay gran... Para mí, por supuesto que la mentalidad puede cambiar, son mentalidades diferentes. Pero bueno, cada cultura tiene su mentalidad, ¿no? Cada pueblo, y eso no hay que escandalizarse ni asustarse. Es la vida, ya está, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está aquí. Cuando logras entrar, conectar, para mí esa es la clave, conectas con la gente. Por ejemplo, yo como cura a veces siento, ¿no? Para mí la alegría más grande de la misa, cuando estás celebrando la misa, estás predicando, sientes que has conectado con la gente. Te dices, ahora llegué. O sea, ahora llegué, ahora siento que he llegado, siento que he aterrizado, siento que estoy aquí. Conectas con la gente y desde ahí puedes hacer camino. Mientras no conectes, pues la gente te mira, tú les miras, están como dos niveles, ¿no? Eso no hay ningún, no hay feeling, no hay conexión, no hay encuentro. La clave es el encuentro, ¿no? Mientras no haya encuentro, no puede haber evangelización, de lo que yo pienso, ¿no? 10 años en África, Víctor. Cuéntanos un poco de esa experiencia de llegar, de inculturizarse, de aprender un idioma nuevo. ¿Cómo fue? A ver, fue una experiencia maravillosa. Para mí fue como volver a nacer. Como volver a nacer. ¿Por qué? Porque, claro, te toca volver a empezar de cero. Algo tan simple como comprar una barra de pan o cruzar una calle, cosa que ya una persona mayor... Pero claro, allí tienes que volver a empezar. O sea, te paras a cruzar una calle con todas las motos, bim, bam, los coches y tal. Y tú esperas que la gente se pare y nadie se para. O sea, tú tienes que lanzarte. Entonces, tienes que tienes que volver a empezar. Volver a empezar. Tuve una experiencia maravillosa. Para mí ha sido uno de los milagros más grandes que he visto en mi vida misionera. Yo he visto milagros muy grandes. Cuando hablo de milagros, no hablo solo de gente que se curó, ¿no? Cuando hablo de milagros, hablo de la gracia de Dios que pasa por mi vida, ¿no? Uno de los milagros más grandes que tuve fue que al llegar, claro, estás allí todo nuevo y te sientes como con las manos atadas, ¿no? Te toca volver a empezar en la escuela, con las clases, terrible, ¿no? A eso suman el calor, el viento, los mosquitos, todo. La comida, todo nuevo. Y yo estaba al principio, los primeros días, o las primeras semanas, como un poco como con choque, ¿no? Interior. Y dice, ¿y ahora qué hago? O sea, porque veía que la cosa iba a ser un poco larga, ¿no? Al principio pensé que, bueno, hasta un par de semanitas me lo ventilo y continúo, ¿no? Y al llegar allí, dice, madre mía, aquí la cosa va a ser un poco más larga, ¿no? Entonces, claro, estaba yo intentando a ver cómo hacía, como para no desesperarme, y meditando la palabra de Dios, orando, comprendí ese pasaje que Jesús dice, lo que te digo en el oído se proclamará en las terrazas, ¿no? Y comprendí que decía, no, todo importa. Aunque nadie te vea, importa. Aunque no hagas nada, importa. Tú hazlo de corazón y hazlo como si estuvieras delante de la gente, aunque no nadie te vea. Y eso me lo tomé en serio y yo empecé a mi oración a hacerla con cuidado, dedicado, la meditación, tal. Y luego al siguiente año yo fui a Chile y todo eso que había escrito, lo que yo lo quería imprimir para compartirlo con mis compañeros, mis amigos de allí, mi gente, mi familia. Y con un compañero misionero
que estaba allí en aquel tiempo, me dijo, no, vamos a imprimirlo, vamos a aprovechar, vamos a hacer un pequeño libro que vamos a publicar y tal, a imprimir. Así también tú te sacas unos dineritos para que lleves a África, tal. No sé. Pues mira, genial. Y se hizo. Yo llegué allí, estaba el pequeño libro, la gente muy contenta, se lo daba, la gente me daba dinero. Fue maravilloso. Yo me sentía ahí como una persona importante, filmando el libro, tal, dedicando, te lo dedico, tal. Me fui arriba con el libro. Fue muy bonito. Era mi testimonio de lo que yo vivía allí y tal. Bueno, terminó mi tiempo allí, que fue un mes, y me volví a la misión. Y a los meses recibo un mail de un señor muy importante de aquí de España, de una cadena de hoteles, que me dice, mira, pues claro, porque el libro ya empezó a viajar, alguien se lo llevó a otro, lo llevó, y llegó hasta el señor. Y el señor me escribe un mail, me dice, he leído su libro, me ha encantado la misión que está haciendo allí, y me dice este señor, por favor, presénteme un proyecto sólido, que se lo voy a financiar. Y digo, wow, nosotros se nos abrieron los ojos allí porque llevábamos años queriendo construir una casa de ejercicio, de retiro, y no podíamos, por los medios, por supuesto. Teníamos el terreno vallado y de ahí no pasábamos. De ahí no pasábamos. Cada año de ahí no pasábamos. Lo poco que conseguíamos era para arreglar la valla, para arreglar el agua y poco más, la verdad. Nos pusimos a trabajar con la gente que sabe un proyecto de una casa de espiritualidad en Camerún. Y este señor lo vio fundamentado, lo estudió y nos dio el dinero. Y esa casa se construyó. Una casa de 2 plantas, con capilla, con comedor, con cocina, con sala. Es una casa maravillosa, ¿verdad? Tuve la suerte antes de salir de África, yo hice ejercicios espirituales allí. Esta casa, estás allí. Y yo a la misionera que está encargada allí, yo estando aquí ya, le envié un mensaje y le puse, por favor, Marisa, por favor, mira, en la casa, donde quiera, donde quiera, porque ya ves que las casas de retiro siempre tienen letreros y cositas y mensajes de Dios, tal, y bueno, por favor, Marisa, en donde quiera, me da igual, pero en un lugar donde sea, tú pon, por favor, el título del libro, porque eso tiene que quedar como testimonio de esta gracia. Y Marisa lo hizo con madera, tal, muy bonito, y le puso el título. Y el título es Me has dado tus sueños. Entonces en esa casa, en una esquina, por ahí en algún lugar, que no lo he visto, tengo la foto, está, Me has dado tus sueños, Víctor González. Y siento que es como el fruto de esa vida mía, de esa fidelidad en lo pequeño, ¿no? Que sin que nadie supiera me puse yo a trabajar solo de manera personal, y eso puede dar un fruto muy grande, ¿no? ¿Y por qué el título? Me has dado tus sueños. Porque ese título yo lo saqué de un libro, creo que era, no sé, que era un misionero es aquel que le da la vida a Cristo porque Cristo le ha dado sus sueños. Y eso a mí me encantó, porque para mí, ¿qué es un misionero? O una misionera. O sea, es una persona que tiene sueños grandes. Sueños grandes. Por eso me has dado tus sueños. O sea, yo cada vez que me recuerdo de eso, digo, ¿quién diría? ¿Quién diría que del secreto de una habitación, con el calor de Douala, aquel que recuerdo perfectamente, con toda la ciudad a los pies, en el silencio que nadie sabía, se estaba forjando un sueño tan grande, ¿no? De esa casa de ejercicio que ahora pues produce pues un montón de vida, de alegría, todo. Entonces uno de los milagros más grandes que yo he visto ahí. Luego pues vi muchas cosas más, muchos misioneros que también formamos, que ya algunos ya son ya misioneros, sacerdotes incluso. O sea, siento que fue un tiempo muy de mucha gracia para mí, muy bonito. Y ahora aquí, pues ahora aquí lo que siento es, me siento aterrizando, así como aterricé allí, que es más evidente, pues ahora hay que aterrizar aquí. Siempre siento que el avión te coge y te lleva en cosa de horas, pero tú tardas en llegar, porque tienes que entrar, estar a gusto, conocer el lugar, conocer la gente, conocer cómo piensa, y a partir de ahí ya apenas puedes empezar a evangelizar, ¿no? Y ahora me siento aquí en una etapa nueva, muy bonita, me estoy muy contento, una nueva etapa en la vida y en la vocación.
Víctor, y de eso que nos estás compartiendo, de los sueños de Dios, de cómo has visto milagros, pues en este año estamos celebrando el centenario del nacimiento de nuestro fundador, el padre Jaime Mm. Bonet, y me gustaría preguntarte en qué momento de tu vida, tu proceso, tuviste contacto con él, lo conociste, qué te llamó la atención Mm. de él. Bueno, tuve la suerte de conocerlo justamente cuando conocí Verbundé en 98 en Chile. Y vino a dar unos ejercicios y el primer contacto fue ese, que hablaban de Cabaña fundador, Cabaña fundador, Cabaña fundador. Y yo fui porque estaba estudiando. Y cuando llegué estaban comiendo. Y yo llegué a la sala aquella con con todos los misioneros, estaban comiendo. Y lo primero que me llamó la atención fue ver una mesa, todo el mundo sentado allí alrededor de la mesa, y yo preguntar, y bueno, ¿y dónde están? ¿No? Porque lo típico pensaba que sí, era una mesa especial, ¿sabes? No, ahí está el viejillo, pues ese es, el viejecito ese es. Y eso fue la primera impresión que me dio, o sea, un hombre, uno más entre los hermanos, y eso me gustó mucho, ¿no? Como diciendo, creo que ese es el misionero, de que es una persona entre los demás, o sea, no tiene que estar ni por encima ni por allá. Eso fue el primer mensaje que recibí, sin que él dijera nada, ¿no? Y luego cuando lo escuché, por supuesto, ¿no? Yo lo definiría como un hombre con una pasión que me impactó, ¿no? Una pasión, una fuerza que a mí personalmente me impactó mucho. Y claro, como os decía, que yo estaba con el tiempo con los estudiantes, veía gente tan joven y con tan pocas fuerzas, y veo una persona tan mayor con tanta fuerza. Yo recuerdo que en aquel tiempo, ya ves que Chile no está nada cerca, y recuerdo esos viajes que se pegaban en el avión y llegar a Chile por la noche y el día siguiente de madrugada ya estaba predicando ya. Y dice, pues este hombre, Dios, no duerme, no descansa, no, una fuerza y luego pam, pam, pam. Eso es lo primero que diría, o sea, un hombre apasionado, eso me gustó, me impactó mucho. Sentía que no era una persona que cumplía, vivía su pasión y la transmitía a los demás. ¿Ah? Y eso a mí me encantó, ¿no? Me encantó ver en él eso, una persona con mucha pasión, con mucha vida y con mucho que entregar a los demás. Eso me encantó, ¿no? Me encantó. Víctor, bueno, ya vamos llegando al final. Me Vale. quedan muchas preguntas más por hacerte. Sé que tienes muchas anécdotas e historias que contarnos, pero sí me gustaría que nos dijeras Mm, eh, un mensaje final para todos los que nos estás escuchando. Como me gustó mucho eso que nos hablaste sobre el motor mm, o la comparación que hiciste, así te sentías como un avión mm, despejando. mm, Entonces, ¿qué es eso que te mantienen con ese fuego encendido, con mm, ese motor mm. en la vida misionera? Bueno, yo lo primero que diría como mensaje, yo diría que la vida de fe no tiene que envejecer, eso es lo primero. Es verdad que luego hay situaciones diferentes en la vida, uno va creciendo, va pasando por etapas, hay situaciones, heridas. Eso es lo primero que yo diría. Como mensaje, como yo diría, la fe no tiene que envejecer, no tiene que caer, tiene que renovarse cada día. ¿Cómo se renueva? Sabemos, ¿no? En la oración, tal. Eso es lo primero. Como mensaje, ¿qué os diría? El mensaje que os diría yo es dejar que el Espíritu Santo te mueva un poquito, que te dirija. O sea, no creo yo que estamos en una etapa en la iglesia o los misioneros o la gente así más comprometida, como que controlamos mucho las cosas. Donde ahí no voy porque, no sé, allá no voy porque no sé qué, ahí quiero ir aquí porque aquí tengo tal. Como siendo, yo creo que el Espíritu Santo te diría, hijo mío, hija mía, pues déjame moverte un poquito, déjame actuar un poquito, yo utilizo la expresión de dame margen de juego, dame un poquito de margen. Eso es lo primero. Lo segundo, la etapa en la que estoy ahora, he llegado a una parroquia que se llama San Sebastián Mártir. Y yo siempre había escuchado la vida de San Sebastián, es el típico santo con las flechas. Y para mí ha sido muy novedoso esto, siendo que es el mensaje que tengo de mi vida ahora. Siendo que ha sido providencial llegar ahí. ¿Por qué? Porque ves un santo con corona, con aureola, sí, pero con flechas. Como diciendo, quizás en la vida misionera, en la vida de fe, quizás también tenemos que integrar los golpes de la vida. Quizás también tenemos que integrar las caídas, los fracasos. Quizás también tengamos que integrar las heridas que están ahí. Para mí eso es muy providencial, como diciendo, no por casualidad, este santo aparece con las flechas. Por tanto, no
no te quites las flechas que te ha dado la vida, más bien asúmelas, transfórmalas y sánalas, pero están ahí, como diciendo, este es el mensaje que tengo para vosotros, como decir, la vida no es ideal, es real. La vida no es ideal, es real. Todos tenemos golpes, todos tenemos heridas, todos tenemos fracasos, todos tenemos decepciones, todos tenemos gente que nos ha fallado, o que nosotros hemos fallado también a otras personas. Bueno, con eso no es motivo para que no busque la santidad. La santidad está ahí. Lo que pasa es que incluye eso. Es como quien dice, va dentro del paquete. No es porque si no tuviera eso, no podría responder a Cristo. No, es que con eso vas a responder. Es que si no tuviera eso, no podría vivir más mi fe. No, es que con eso vas a vivir tu fe porque forma parte de tu vida y nadie te lo va a quitar. Entonces, ese es el mensaje. No vivamos vidas ideales, vivamos vidas reales y en la realidad responder cada día. Muchas gracias, Víctor, por tu mensaje, por haber estado con nosotros, por compartir. Hemos disfrutado mucho de este momento y que nos volvamos a ver pronto. Pues nada, gracias a vosotros y ánimo a continuar cada uno en su sitio y a ser muy felices, ¿vale? Bye bye.